Saludos estudiantes, vamos a comenzar con esta tutoría virtual. Vamos a estar trabajando con la temática de la unidad 2 para que puedan solventar dudas y poder ver cómo tener algunas ideas para la resolución de los ejercicios de su tarea 2. En esta tutoría vamos a estar resolviendo algunos ejercicios que tienen que ver con los principios fundamentales de conteo, las permutaciones, variaciones y combinaciones, dependiendo los planteamientos que nos den, veremos qué fórmulas tenemos que ocupar para resolver las problemáticas que se nos plantean. Les comparto mi escritorio para que puedan ver la guía en la que estaremos trabajando. Vamos a comenzar hablando sobre los principios fundamentales de conteo. Cuando deseamos establecer todos los posibles resultados que se pueden obtener en una situación, dadas ciertas cantidad de eventos, entonces tenemos dos principios con los que podemos trabajar. El primer principio es el principio de la adición o de la suma, y el segundo principio es el principio de la multiplicación. Vamos a ver primero el principio de la adición. Este establece que si un evento o un suceso A ocurre de n maneras y hay otro suceso B que ocurre de m maneras, entonces hay un número de maneras en que puede ocurrir el evento A o el evento B, y el número de maneras que pueden ocurrir estos eventos es m más n. Pero ¿cuál es la diferencia con el principio de la multiplicación? La palabra clave es la O, porque nos dice que puede suceder un evento o puede suceder el otro, pero no suceden los dos al mismo tiempo. O sucede uno o el otro. Por tanto, si nuestros eventos están unidos por la palabra O, es una suma la que tenemos que hacer para encontrar el número de maneras en que puede ocurrir. Veamos un ejemplo. Dice, Erika, para ir de su casa a la universidad, lo hace tomando un solo microbús. Si por su casa pasan 3 líneas de transporte que la llevan a la universidad, ¿de cuántas maneras diferentes, según el microbús que tome, llegará Erika a la universidad? Se sabe que la línea A tiene 3 microbuses, la línea B 5 microbuses y la línea C 8 microbuses. Tenemos 3 eventos diferentes. Tenemos el evento A, que tiene 3 posibles maneras, 3 microbuses distintos. El evento B tiene 5 y el evento C tiene 8 maneras en que puede ocurrir ese evento. Pero Erika puede tomar el microbús A o el B o el C, pero no puede tomar los 3 al mismo tiempo. Entonces la palabra que separa a los 3 eventos es la O. Por tanto, eso nos indica que estamos ante el principio de la suma o de la adición. Lo primero que hacemos es escribir para el primer evento A, ¿cuántas posibles maneras tiene de ocurrir? 3. El evento B tiene 5 y el evento C 8. Luego
indicamos qué operación vamos a realizar. Como ya determinamos que es la O que separa estos eventos, es una suma, por tanto, vamos a sumar 3 más 5 más 8. Así que Erika tiene 16 maneras diferentes, según el autobús que tome, de llegar a la universidad. Vamos ahora con el principio de la multiplicación. Si un evento A ocurre de n maneras diferentes, seguido de otro evento B que ocurre de m maneras distintas, entonces el número de maneras que puede ocurrir A y B es m por n. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la palabra que separa o el conectivo que hay entre estos eventos es la y. Así que va a ocurrir A y seguido de A ocurre B. Por tanto, es un producto. Veamos un ejemplo. Los alumnos de un colegio se comprometen a pintarlo por motivo de su aniversario. El primer piso lo harían los alumnos de un aula del tercer año. El segundo piso lo harían los alumnos de un aula del cuarto año. El tercer piso lo harían los alumnos de un aula de quinto año. Si el colegio tiene 4 aulas de tercer año, 5 de cuarto año y 6 de quinto año, ¿de cuántas maneras diferentes, según las aulas que intervienen, podrán hacerse la distribución para el pintado del colegio? Entonces tenemos el evento A, es que se pinte el primer piso. ¿Y cuántos posibles casos tenemos? Pues como dice que los harán los alumnos de tercer año y hay 4 aulas de tercer año, tenemos 4 maneras diferentes para que se realice ese evento. Así que para el primero tenemos 4. Para el segundo dice que se pinte el segundo piso y lo harán los de cuarto año y hay 5 aulas de cuarto año. Así que tenemos 5 maneras diferentes en que se puede hacer la distribución. Y el tercer piso lo harán los de quinto año y hay 6 aulas de quinto año. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el conectivo que separa estos eventos? Se va a pintar el primer piso y se va a pintar el segundo piso y se va a pintar el tercer piso. Entonces, como es una y la que separa a los 3 eventos, eso nos indica un producto. Así que tenemos 120 maneras posibles para hacer la distribución para el pintado del colegio. Ahora que ya hemos hecho una diferencia entre ambos principios, podemos notar claramente cuándo va a ser una suma y un producto. Una suma es cuando los eventos están separados por una o pasa esto o lo otro, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Principio de la multiplicación están separados por una y. Pasan uno a continuación del otro. Veamos algunos ejercicios. Dice
¿Cuántas parejas de baile diferentes pueden formarse con 5 niños y 3 niñas? Queremos formar parejas de baile. Una pareja es un niño y una niña. Así que para el primer caso es que salga un niño y el segundo evento que sea una niña. Entonces tenemos cuántas posibles maneras en que suceda el primer caso. 5, que son los niños. Y el siguiente son las niñas. ¿Cuál es la palabra que nos separa esos dos eventos? Bueno, una pareja está formada por un niño y una niña. Entonces esto es un producto. Así que se pueden formar 15 parejas de baile diferentes con 5 niñas y 3 con 5 niños y 3 niñas. El siguiente problema plantea: Rosa posee 3 blusas distintas, 2 pantalones diferentes y 4 pares de zapatos diferentes. ¿De cuántas maneras distintas puede vestirse utilizando las prendas mencionadas? El primer evento será elegir una blusa y para esto tiene 3 maneras distintas de realizarse. El segundo es elegir un pantalón y para esto tiene 2 formas diferentes de hacerlo. Y el tercero es elegir un par de zapatos y para eso tiene 4 formas distintas. Cuando se vista, tendrá que haber elegido una blusa y un pantalón y un par de zapatos. No podemos usar el conectivo o, pues no puede elegir una blusa o un pantalón o un par de zapatos, pues tiene que ponerse las 3 cosas. Así que, como el conectivo que lo separa es una y, aplicaremos el principio de la multiplicación. Para el primer caso tiene 3 maneras, el segundo 2 y el tercero 4. Así que tiene 24 maneras distintas para poder vestirse utilizando las prendas que posee. Dice cuántos resultados diferentes se pueden obtener lanzando un dado o una moneda. El primer evento será lanzar un dado y el siguiente evento será lanzar una moneda. Para el primer caso, ¿cuántas maneras posibles, cuántos
resultados podemos tener al lanzar un dado? 6. Y al lanzar una moneda, 2. Pero dice cuántos resultados diferentes se pueden obtener al lanzar un dado o una moneda. Eso quiere decir que o se lanza el dado o se lanza la moneda, pero no se lanzarán ambos. Por tanto, eso significa que es el principio de la suma. Tenemos 8 resultados diferentes que se pueden obtener. El siguiente problema menciona: ¿cuántas placas diferentes puedo formar con 3 letras y 4 números del 0 al 9? Las letras y los números se pueden repetir. Nota: toma en cuenta que el abecedario tiene 26 letras, entonces nos dice cuántas letras debemos considerar. Entonces, queremos ver cuántas placas podemos formar. Dice 3 letras y 4 números. Tenemos que identificar qué principio vamos a utilizar. La placa tiene que tener 3 letras y 4 números. Así que será el principio de la multiplicación. Para el primer caso, dice que podemos repetir. Entonces, para el primer evento tenemos 26 posibilidades, ¿verdad? Porque son 26 letras. De todas las letras del abecedario tenemos que elegir 3. Estas 3 primeras casillas serán para las letras y estas otras 4 estarán los números. Entonces, para la primera opción tenemos 26 letras. Para la segunda opción tenemos las mismas 26 letras porque podemos repetir la letra que pusimos aquí. Si aquí ya se usó una letra, por ejemplo la A, en este caso se puede volver a usar la A porque nos permite repetir. Si nos dijera que no se pueden repetir las letras, entonces ya no tuviéramos 26 opciones, sino 25, porque ya usamos una acá y esta ya no la podemos usar en el segundo caso. Pero como sí podemos repetir, tenemos 26 opciones. Para la tercera letra que tenemos que colocar, también volvemos a tener 26 opciones, porque podemos repetir. Ahora vamos en el caso de los números. Tenemos 10 números del 0 al 9. Son 10 posibilidades. Podemos colocar cualquier número. 0, 1, 2 hasta el 9. Como se pueden repetir, tenemos las mismas 10 posibilidades. Y acá también. Como vimos, era el principio de la multiplicación. Así que vamos a multiplicar y encontrar el resultado.
Y ahí está, esa es la cantidad de placas diferentes que se pueden formar con 3 letras y usando los números del 0 al 9 y todas las letras, las 26 letras del abecedario. ¿Qué hubiera ocurrido si nos hubieran dicho que no podemos repetir ni números ni letras? Bueno, entonces, si no podemos repetir, para este caso solo tendríamos 25 posibilidades porque ya usamos una acá, esta ya no la contamos, y para este caso solo tenemos 24 porque ya usamos una letra acá. Por ejemplo, si usamos la A, ya no la podemos poner acá, y si aquí usamos la B, pues ya no la podemos poner acá. Entonces le disminuimos una a la cuenta. Aquí tenemos 10 posibilidades para los números, pero si no se pueden repetir números, para el siguiente caso solo tendríamos 9, para el otro 8 porque ya usamos un número acá que ya no lo podemos repetir, y para el siguiente 7. Así que si no podemos repetir números ni letras, esa sería la cantidad de placas que podríamos formar. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los números del 0 al 9 que sean pares? Como son números de 4 cifras, vamos a colocar 4 casillas y la casilla del resultado. Serán 5. Una casilla para cada cifra. Puede ser una línea, ¿verdad? Eso nos indicará dónde pondremos la cantidad de posibilidades para cada caso. En esta última irá el resultado. Entonces tenemos, son números de 4 cifras. Números significativos, eso quiere decir que no pueden empezar con el 0. Y también nos dicen que tienen que ser pares. Si tienen que ser pares, entonces para que un número sea par, tiene que terminar. Para que un número sea par, las posibles opciones en las que puede terminar ese número es 0, en 2, 4, 6, 8. Tiene que terminar en 0 o en un número par. Y como solo estamos usando los números del 0 al 9, esas son las posibles opciones que puede tener al final el número para ser par. Así que solo tenemos cinco posibilidades para esta última casilla. Queremos saber cuántos números de 4 cifras. Por ejemplo, puede ser un caso que nos dé aquí un número de 4 cifras que sea par, sería 1000, un 1 y 3 ceros. Entonces eso quiere decir que podemos repetir los números. Podemos repetir porque 1000 tiene 3 ceros, así que se vale la repetición. Así que aunque ya usamos un número aquí, uno de estos 5, pero como podemos repetir los números, seguimos teniendo
todas las opciones. La única cuestión es que tiene que ser un número significativo. Así que para que sea una cifra significativa, no puede empezar por 0. Así que si no puede empezar con 0, las posibles opciones que tenemos para la primera casilla son solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque no podemos incluir el 0. Podemos incluir todos los demás porque ya dijimos que se pueden repetir. Así que, ¿cuántos posibles resultados tenemos para la primera casilla? 9. Tenemos 9 posibles opciones. Para la siguiente, aquí sí ya podemos incluir el 0. Y como se puede repetir y podemos incluir el 0, entonces tenemos 10 opciones. Y para la otra también podemos repetir y también podemos incluir el 0. Así que tenemos otras 10 opciones. Aplicamos el principio de la multiplicación y nos da como resultado 4.500 números de 4 cifras se pueden formar con los números del 0 al 9 y serán números pares. En su tarea tienen un ejercicio donde la condición es que sean múltiplos de 5. Para que un número sea múltiplo de 5 tiene que terminar en 0 o en 5. Por tanto, solo tendrán 2 opciones para esta última casilla. Porque para que sea múltiplo de 5 tendrá que terminar en 0 o en 5. Esto puede darles alguna idea, aunque también tienen que incluir otros aspectos. Por ejemplo, la segunda condición que se les solicita en la tarea. Bueno, estos han sido algunos ejercicios que se pueden trabajar con el principio de la suma y con el principio de la multiplicación. Vamos ahora a hablar un poco sobre las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Vamos a hacer una diferencia entre las variaciones y las permutaciones, aunque muchas veces en muchos textos no se hace tal diferencia. Pero hacer esa diferencia nos permitirá determinar más fácilmente ante qué problema nos encontramos. Entonces tenemos que saber algunos principios básicos, por ejemplo, que estas son formas de conteo que nos permiten calcular el número de
agrupaciones distintas o de arreglos distintos que se pueden hacer con cierta cantidad de elementos de un conjunto. Entonces, vamos a hacer una diferencia. Hay tres preguntas que podemos hacernos. Primero, ¿importa el orden? ¿Participan todos los elementos y se repiten los elementos? Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a determinar si estamos ante permutaciones, variaciones o combinaciones. La primera pregunta es si importa el orden. Por ejemplo, si vamos a formar de un salón de clase un grupo con 5 niños. No importa el orden en que coloquemos a los niños, porque será lo mismo que elijamos primero a Juan, luego a María y luego a Pedro, que elijamos primero a Pedro, luego a María y por último a Juan. Será el mismo grupo. Así que no importa el orden. Pero si estuviéramos hablando de el lugar que se gana en una carrera, se gana el primero, el segundo o el tercer lugar de un grupo de competidores, entonces sí importa el orden, ¿verdad? No es lo mismo ganar el primer lugar a ganar el tercer lugar. Así que saber si el orden importa o no nos ayudará a determinar si estamos ya sea ante permutaciones, combinaciones o variaciones. Si la respuesta es sí, que importa el orden, entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Participan todos los elementos? Por ejemplo, puedo decir, en un grupo de 10 niños se seleccionarán a 4. ¿De cuántas maneras se puede hacer la selección? Entonces no participan todos los elementos, porque de los 10 niños se seleccionan solamente 4. Otra sería, con las 4 letras de la palabra casa, ¿de cuántas maneras podemos formar diferentes palabras? Con las letras de la palabra casa, ¿cuántas diferentes palabras podemos formar? Usaríamos todas las letras y las podríamos cambiar de orden y formar diferentes arreglos. Entonces, si usamos todos los elementos o si no usamos todos los elementos, eso será la otra pregunta que debemos hacernos. Si participan todos los elementos, entonces la última pregunta que nos hacemos es si se repiten los elementos. Si los elementos se repiten, entonces estamos ante una permutación con repetición. Y si los elementos no se repiten, entonces estamos ante una permutación. La forma de encontrar el resultado de una permutación con repetición es esta fórmula. Y una permutación donde no se repitan los elementos es esta fórmula. Entendemos en este caso por permutación todos aquellos arreglos donde sí importa el orden y se toman en cuenta a todos los elementos. Entonces, vamos a irnos por la otra rama. Cuando nos preguntamos, ¿participan todos los elementos? Pues aquí tenemos no. No participan todos los elementos. Entonces nos preguntamos, ¿se repiten los elementos? Sí. Estamos ante una variación con repetición. No participan todos los elementos, solo se eligen algunos para hacer el arreglo, importa el orden y se repiten. Entonces esta es la fórmula. Si no se repiten, estamos ante una variación. Y esta es la fórmula para encontrar el número de arreglos posibles.
Como les digo, hay ocasiones en que no se hace una diferencia entre una permutación y una variación. Podemos decir que esta es una fórmula para encontrar una permutación donde no participan todos los elementos, que nosotros en este caso le hemos dicho que una permutación donde no participan todos los elementos es una variación. Y lo hemos hecho para distinguirlos y para que al momento de aplicar las fórmulas nos sea más fácil. Pues sabemos que una permutación con repetición será esto, una permutación sin repetición esto, una variación con repetición esto y una variación esta fórmula. Esa es la razón por la que hemos hecho la distinción. Ahora, si no importa el orden, nos preguntamos, ¿participan todos los elementos? ¿No participan todos los elementos? ¿Se repiten los elementos? Sí. Entonces estamos ante una combinación con repetición. Y ahí tenemos la fórmula que vamos a usar. Y si no se repiten los elementos, entonces tenemos una combinación. Así que tenemos que determinar si el orden importa y si participan todos los elementos y si estos se repiten. Esas tres preguntas serán básicas para la resolución de los problemas. Para determinar cuál de estas fórmulas vamos a aplicar. Y verán que es muy simple si nos hacemos correctamente las preguntas y determinamos bien los resultados. Vamos a empezar con el primer problema. Dice, si lanzamos a la vez 4 dados de distinto tamaño, ¿cuántos resultados distintos podemos obtener? Entonces, la primera pregunta es, ¿importa el orden? Lanzamos 4 dados. ¿Importa el orden? Sí. ¿Por qué lanzamos los 4 dados a la vez? Y no es lo mismo que nos salga un 1, un 3, un 4 y un 6, a que nos salga un 6, un 1 y un 4. Importa el orden en el que caigan los números. Así que, como sí importa el orden, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Participan todos los elementos? ¿Cuántos posibles resultados se pueden obtener al lanzar un dado? Se pueden obtener 6 posibles resultados. Es decir, que no participan todos los elementos, porque vamos a lanzar los 4 dados y al lanzarlo, de los 6 posibles resultados, solo nos interesa uno. Vamos a tomar uno de cada dado. Entonces, no participan todos los elementos de cada dado. Y la última pregunta es si se repiten los elementos. Y sí, se repiten los elementos en cada dado, porque tenemos 4 dados con los mismos elementos, así que se repiten. Tenemos que formar grupos de 4 elementos con los 6 posibles resultados que tiene un dado. Entonces estamos ante el caso que no participan todos los elementos porque solo vamos a tomar 4 elementos de los 6 posibles resultados que tiene un dado. Sí importa el orden y sí se repiten. Entonces es una variación con repetición.
Como no participan todos los elementos, es una variación con repetición. N son todos los posibles resultados que podemos tener, los 6 posibles resultados que tiene el dado, y R serán la cantidad que vamos a tomar para formar el grupo, y son 4. De esos posibles resultados vamos a tomar 4. ¿Cuál es la fórmula para la variación con repetición? N elevado a la R, ¿verdad? Aquí tenemos las fórmulas, pueden estarlos repasando. Por tanto, vamos a escribir específicamente los datos que nosotros tenemos. Vamos a formar grupos de 4. Con los 6 posibles resultados. Así que tenemos 6 a la cuarta. $1,296 resultados distintos se pueden obtener. Vamos con el siguiente problema. En un torneo de tenis participan 12 jugadores. Se pueden clasificar 3 jugadores para la final. ¿Cuántos grupos distintos de finalistas se pueden formar? La primera pregunta que tenemos que hacernos es si importa el orden. De los 12 jugadores tenemos que elegir grupos de 3. Entonces n será igual a 12 y los grupos que vamos a formar son de 3. Así que R es igual a 3. ¿Importa el orden? No importa, porque de los 12 jugadores en los que pueden estar Juan, María, Pedro y José, podemos seleccionar para un grupo a Juan, María y Pedro, que sería lo mismo que eligiéramos a Pedro, María y Juan, o a Juan, María y Pedro. No importa, sería el mismo grupo, no importa el orden en que los elijamos. Entonces, el orden no importa. Si el orden no importa, estamos ante una combinación. No participan todos los elementos, en este caso, solo vamos a tomar 3 y no se repite. No hay repetición. Porque tenemos 12 jugadores distintos, ningún jugador se repite. No hay 2 personas iguales, entonces no hay repetición. Es una combinación sin repetición. Tenemos la fórmula para una combinación
donde no hay repetición. N es el total de jugadores, en este caso es 12, y R es la cantidad con la que vamos a hacer el grupo, los que vamos a tomar para el arreglo 3. Así que tenemos 12 factorial sobre 3 factorial por 12 menos 3 factorial. Podemos simplemente introducirlo en la calculadora y desarrollar los factoriales, pero si no tenemos una calculadora a la mano podemos hacer las operaciones. Doce menos 3, tenemos 9 factorial. Entonces empezamos a desarrollar este factorial. El factorial significa que vamos multiplicando 12 por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 y ahí terminamos. Ese es un factorial. Entonces vamos a empezar. 12 por 11 por 10 por 9. Y nos vamos a quedar hasta 9 y vamos a ponerle el signo de factorial. Cuando le dejamos el signo de factorial significa que ahí pudiéramos seguir multiplicando. 9 factorial sería 9 por 8 por 7 por 6 hasta 1, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar de esa forma para simplificar este factorial con este 9 factorial que tenemos acá. Como son iguales, podemos simplificarlos. Así que buscando simplificar, lo hemos dejado hasta ahí. Si aquí hubiese sido 10 factorial, lo hubiéramos dejado hasta 10 factorial para poder simplificarlos. Ahora hacemos el producto de 3 factoriales, 3 por 2 por 1. Y desarrollamos esas multiplicaciones que nos quedan. Podemos seguir simplificando. Y nos da 880. Perdón, 220. Ahí tenemos, ese es el resultado. Podemos hacer 220 grupos distintos de finalistas con los 12 jugadores que se tienen. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice de cuántas maneras pueden hacer cola 7 amigos que están esperando para entrar al cine.
Primera pregunta, ¿importa el orden? Sí, porque no es lo mismo estar al principio que al final de la cola. Entonces sí importa el orden en que nos arreglemos o se arreglen en la cola los 7 amigos. Segunda pregunta, ¿participan todos los elementos? Sí, porque son 7 amigos y son 7 espacios en la cola que van a ocupar. Así que van a participar todos los elementos. ¿Se repiten los elementos? No, no se repite ningún elemento. Entonces, estamos ante una permutación sin repetición. ¿Cuál es la fórmula para encontrar permutaciones sin repetición? Es importante que nos las aprendamos. N factorial. Eso quiere decir que son 7 y eso es igual a 7 factorial. 7 factorial, ya dijimos que el factorial es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto es igual a 540. Así que se pueden arreglar de 540 formas diferentes en la cola los 7 amigos. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, en una floristería hay 15 tipos de flores. ¿De cuántas formas se pueden elegir 8 flores? Primera pregunta, ¿importa el orden? No. Por ejemplo, si solo fuéramos a elegir 3 flores y fueran una rosa blanca, una rosa roja y una rosa amarilla. Entonces, es lo mismo que elija primero la amarilla, luego la blanca y luego la roja, o primero elijo la roja, luego la blanca y luego la amarilla. Al final tendría las mismas 3 flores, no importa el orden en que las elija. Lo que nos importa es el tipo que elija. Entonces, no importa el orden, cómo se elijan las flores. Como no importa el orden, es una combinación. Ahora la siguiente pregunta, ¿participan todos los elementos? No, de los 15 tipos de flores se van a elegir solo 8 flores. Y la siguiente pregunta, ¿se repiten los elementos? Bueno, como hay 15 tipos de flores distintas, de esos 15 tipos de flores que hay, yo puedo elegir 8 rosas rojas, 8 del mismo tipo y repetir elementos. O pudiera elegir 8 rosas blancas o pudiera elegir 8 rosas amarillas. Como hay 15 tipos de flores, eso significa que de cada tipo de flor hay varios elementos de esas flores. Así que sí se repiten los elementos. Porque no sabemos cuántas flores hay en cada tipo, pero sí sabemos que se repiten, ¿verdad? Porque bien pudiéramos elegir todas de un solo color o todas de un mismo tipo. Así que estamos ante una combinación con repetición.
N será la cantidad de tipos de flores y R la cantidad de flores que yo voy a tomar. La fórmula es N más R menos 1 factorial sobre R factorial por N por N menos 1 factorial. Entonces tenemos para nuestro caso específico tenemos 15 más 8 menos 1, 15 más 8, 23 menos 1, 22, factorial, 15 menos 1, 14, factorial, entonces podemos desarrollar el 22 factorial. Veintidós por 21 por 20 por 19 por 18 por 17 por 16 por 15 por 14 factorial. Lo dejamos hasta ahí y vamos a simplificar el 14 factorial. Hacemos ese producto. Y tenemos esas posibles formas. Veamos el otro ejercicio. ¿De cuántas maneras se pueden colocar en fila 5 vasos sabiendo que 2 de ellos están llenos de fresco de naranja y 3 de fresco de limón? Los vasos del mismo sabor no se distinguen entre sí. Entonces, la primera pregunta es si importa el orden. Sí, importa porque lo vamos a colocar en fila, ¿verdad? Podemos colocar uno de naranja, uno de limón, uno de naranja, otro de limón, otro de limón, y ahí estarían los 5 vasos. Sí importa porque sería distinto si colocáramos 3 de limón y después 2 de naranja. Importa el orden en que los coloquemos. Siguiente pregunta.
¿Involucramos a todos los elementos? Sí, involucramos a todos los elementos porque son 5 vasos y los vamos a colocar los 5 vasos en fila. Así que sí involucramos a todos los elementos. ¿Se repiten los elementos? Sí, porque son 3 de limón y son 2 de naranja. Así que estamos ante una permutación con repetición. Y esta es la fórmula para las permutaciones con repetición. ¿Quién es n? N es la cantidad de vasos, 5. ¿Quién es A? A es la cantidad de veces que se repite uno de los elementos. En este caso, el refresco de naranja se repite 2 veces, así que A es 2. Y ¿quién es B? Es la cantidad de veces que se repite el otro elemento. En este caso, el refresco de naranja se repite 3 veces, así que es 3. Ahora aplicamos la fórmula para encontrar la cantidad de veces en que podemos ordenarlos en fila. Cinco factorial sobre 2 factorial por 3 factorial. Y tenemos que el resultado es 10. Así que podemos ordenarlos de 10 maneras diferentes. Veamos el siguiente ejercicio. ¿De cuántas maneras se pueden asignar los 3 primeros lugares entre 10 atletas? Primera pregunta, ¿importa el orden? Sí, porque no es lo mismo obtener el primer lugar que obtener el tercer lugar. Segunda pregunta, ¿participan todos los elementos? No, porque de los 10 atletas solo 3 ganarán lugares, los 3 primeros lugares. ¿Se repiten los elementos? No. Entonces estamos ante una variación. Ahí tenemos la fórmula. Ahora vamos a asignar nuestros valores específicos. Tenemos 10 atletas y 3 lugares que se asignarán.
Pueden encontrar libros de texto o páginas en internet donde a esto se le llame permutación. Es válido. Como les digo, hemos hecho la diferencia, le hemos llamado variación con el fin de hacer una asignación a una variación con repetición, sin repetición, y una permutación le hemos llamado cuando participan todos los elementos. Y si no participan todos, hemos dicho que es una variación. 10 menos 3, 10 menos 3, 7. Ya me había adelantado al resultado, 7. Ahora hacemos la división. 10 por 9 por 8 por 7 factorial sobre 7 factorial. Se eliminan los factoriales. Y el resultado es el producto. 720. Y ahí tenemos, de esas maneras, es la cantidad que se pueden asignar los 3 primeros lugares a los 10 atletas. Esos son todos los ejercicios planteados para esta tutoría. Espero que les sirvan como repaso, espero que estas fórmulas les ayuden. Les compartiré este documento junto con el video para que puedan repasar y estudiar. Nos vemos para la siguiente tutoría. Estaremos siempre repasando los principios fundamentales, las técnicas del conteo. Podremos ver otros ejercicios. Veremos también el principio de casillas, de las casillas, y veremos las relaciones de recurrencia. Así que eso estaremos viendo en las próximas tutorías para que puedan repasar sobre el material que tienen en la plataforma. Saludos y hasta la próxima.